necesito fuerza abdominal, contractura abdominal. Para mantener erguidos nosotros también necesitamos fuerza abdominal. Para ponernos los calcetines, los zapatos, para que no nos doblemos por completo, necesitamos prensa, fuerza abdominal. Entonces, esta presión abdominal está generada por estos músculos de la región anterolateral. Por lo tanto, son músculos muy importantes. Entre estos vamos a tener músculos rectos y músculos oblicuos. Los músculos rectos son los músculos rectos del abdomen y otro que está medio piramidal o medio triangular es el músculo piramidal. Los músculos oblicuos, ahí vamos a tener los músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. En la región posterior, ya lo vamos a ir escribiendo después, tendríamos el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos y los músculos psoas ilíacos. Bien, estos músculos anterolaterales, por la importancia que tienen, las vamos a recordar más una vez, ¿cierto? Estos músculos generan la prensa abdominal y para la inserción de esto vamos a tener que diseñar algunas estructuras óseas. Si hacemos una vista de frente, le damos una silueta a nuestro dibujo. Tendremos los miembros inferiores, el tórax y el abdomen. Hacia acá, el ombligo, el apéndice sifoides, que vendría del esternón. Entonces, hacia la unión del esternón con el apéndice sifoides, teníamos la séptima costilla, que es la última costilla verdadera. Hacia un lado y hacia el otro. Después de las costillas verdaderas, ya lo que vamos a tener son las costillas falsas, ¿no? Las costillas falsas que son las 8, 9, 10 y las flotantes 11ª y 12ª. Lo mismo hacia el otro lado, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª y 12ª costilla. Hacia la parte inferior vamos a tener también la presencia del hueso coxal. Entonces el hueso coxal hace acá su cresta, la cresta del hueso ilíaco. El hueso coxal está formado por 3 huesos, el hueso ilíaco, el hueso pubis y el isquio. Entonces tendríamos ahí la cresta ilíaca con su borde anterior, la espina ilíaca anterior superior y el pubis. Acá atrás el isquio, el agujero obturado. Como una vista de frente, tendríamos más o menos esa imagen. El pubis y el isquio allá atrás. Entonces, los músculos rectos del abdomen van a estar insertos a ambos lados de una línea importante, de una línea aponeurótica muy importante, que es la línea media. Esta es la línea alba, que está entonces en relación ahí a la cicatriz umbilical y que continúa hacia el pubis, hacia la sínfisis del pubis, hacia la unión del pubis derecho con el pubis izquierdo.
Esta es la famosa línea alba que no tiene músculo, solo es tejido conectivo. Esta entonces la vamos a llamar la línea blanca o alba. Es tejido conectivo, fibroso. No hay músculo, tiene muy poca vascularización y que nos sirve de acceso cuando hacemos cirugías grandes, por ejemplo, cuando se revienta el apéndice o hay perforación intestinal con materia fecal, con caca por todos lados, pus, etc. Entonces precisamos abrir al paciente. Entonces utilizamos esa línea alba para hacer una laparotomía, cortando entonces por el medio. Puedo pasar cortando por el medio del ombligo transumbilical o irme por un costadito y seguir cortando hasta abajo. Despansarlo como pescado por el medio del paciente. Ya tengo poco sangrado, es un buen acceso, me va a exponer todas las tripas desde arriba hacia abajo, el hígado, el estómago, la parte inferior del esófago, vejiga, todo, ¿cierto? Porque necesito ver y lavar, porque tengo que sacar esa caca que está pringada con todas las tripas, pus o demás cuerpos extraños. Entonces la línea alba es una línea importante en el abdomen. Lateralmente a ella se encuentran los músculos rectos. Entonces, el músculo recto del abdomen, ya hemos visto que de frente se ve recto, pero si lo paro de un costado al paciente y si es barrigudo, voy a ver que el recto no es tan recto, ¿no? Entonces, este músculo recto está insertando en la séptima costilla, en la octava, en la novena, en la décima, continúa su inserción costal y luego desciende para insertarse en los huesos que están a la parte inferior, en el hueso coxal, específicamente en el pubis, de esta manera. Hacia el otro lado tenemos el otro músculo recto, que también está yendo de las mismas inserciones costales hacia la parte inferior. La característica de este músculo recto es que es un músculo poligástrico. Entonces, esto significa que vamos a tener tendón entre sus fibras musculares, haciendo entonces como si fueran varios vientres en este músculo, entre los 4 vientres, ¿me entienden? Que 1, 2, 3, 4, hasta 5 vientres. Estos tendones intermedios entonces hacen ese aspecto de un músculo poligástrico. Otro pequeño músculo que vamos a encontrar acá es el músculo piramidal. Este músculo piramidal también inserta en el pubis y se dirige hacia la línea alba. Allá estas fibras musculares de esta inserción de un lado y del otro van a encontrarse en la parte media, antes de llegar al ombligo, a la mitad del camino, ¿no? Encuentran este músculo piramidal. Es un pequeño musculito, a veces cuando uno corta se lo encuentra, unas cortas hilachas ahí, sobre todo cuando hacemos cirugía. Los colegas de la ginecología, cuando hacen la cesárea, ¿no? Hacen su corte, ¿cierto? Van a cortar entonces la piel, la gordura y empiezan a separar las fibras en la línea media. Nosotros cuando hacemos cirugía urológica en los niños, también a veces cortamos todo este tipo, igual que la cesárea, un poco más pequeña, ¿cierto? Y entramos también por la línea, cortamos la piel así en sentido transversal, la gordura, llegamos allá a la parte muscular y aponeurótica, entonces cortamos en la línea media para no dañar la musculatura. Entonces por fuera tenemos un corte transversal, ¿cierto? En el paciente, pero más profundo hemos hecho otro tipo de corte vertical. Eso con respecto a los músculos rectos. Los músculos
Vamos a ver ahora los músculos oblicuos. Entonces hacemos otra vez un diseño, en este caso lateral. Vamos a ver que tenemos el cuello, la espalda, la región lumbar, la región glútea, el opérculo torácico, el esternón o la apéndice cifoide, hacia la parte de la cadera, acá donde está el cinturón tendríamos el hueso coxal otra vez, con su cresta, con la cresta ilíaca, la espina ilíaca antero superior, antero inferior, el pubis, la cresta del pubis, el pecten pubis. Acá tendríamos la espina ilíaca posterior superior, la espina isquiática, la escotadura isquiática menor y mayor, y el agujero obturado. Entonces, en esta proyección de huesos, del hueso coxal, vamos a tener entonces insertando hacia la parte superior, y peor le diría que si somos barrigudos, este recto, que va así exagerando, ¿no? Porque hay otros que no son tan barrigudos, otros que somos más, y va hacia el pubis. Entonces, cuando yo lo veo de frente, es recto, pero lo volco de un costado y si es barrigudo, lo vamos a ver así, su recto, ¿no? Hacia acá, la parte inferior, tendríamos la incisión en el pubis. Aquí estaría el otro triangular, más pequeñito, piramidal, perdón. Y vamos a tener también las costillas. La séptima costilla, ya sabemos que está insertándose aquí, a nivel de la unión del cuerpo del esternón con la apéndice cifoide. Tendríamos ahí la séptima costilla. Vamos a poner la octava costilla, novena, décima, décimo primera y décimo segunda costilla. Como reparo ahí la cicatriz umbilical. Este diseño lo he hecho panzón, ¿no? Para que veamos un poco la curvatura que hace los músculos rectos. Entonces, dentro de los músculos oblicuos tenemos el más profundo, es este acá, el músculo transverso al abdomen, luego le continúa el oblicuo interno y por último, más superficial, el oblicuo externo. Vamos a diseñar entonces el de profundo a superficial. El músculo transverso es el principal músculo de la presión abdominal. Cuando voy a ir al baño a defecar, hago fuerza, entonces es este músculo que se va a encargar de aumentar la presión abdominal, ¿cierto? Entonces este aumenta la presión abdominal para que yo pueda eliminar o defecar. Entonces, aquí voy a tener mi recto y mi ano. Ahí está el ano. Entonces, aumento la presión abdominal para que yo pueda defecar. ¿Cuándo aumento también la presión abdominal? En el momento del parto, un parto normal, y el médico dice ¡puje! Y la mujer ahí está con todo el dolor, ¿cierto? Esos son momentos importantes. Ahora, ¿cuándo se aumenta la presión abdominal también? Cuando uno se agacha para ponerse los zapatos, los calcetines, ¿cierto? Si uno es más barrigudo, hasta también ya le estorba la panza para ponerse las medias. Pero también ahí, al momento de inclinar el tronco, genera aumento de presión, por supuesto. Cuando nos agachamos para levantar algún objeto,
¿cierto? Estos músculos deben aumentar la presión abdominal porque si no, acá no tenemos hueso en este lado. No tenemos hueso que nos vaya a hacer como en el caso de la región posterior, que sí tenemos la columna vertebral. Entonces, fíjense cuán importantes son los músculos del abdomen para mantenernos en pie, ¿cierto? Bien. Sigamos entonces. Decíamos que el músculo transverso es el principal músculo de la presión, de mantener la presión o aumentar la presión. Espérenme un momento, por favor. Bien. Entonces, el músculo transverso del abdomen tiene la característica que está así como su nombre lo indica, transversalmente. Y está insertando en toda esta región de las costillas, estos huesos que hemos mencionado. Inserta también en la cresta el hueso ilíaco. De todas estas inserciones, tiene la característica que se va hacia adelante y para terminar insertándose en la línea blanca que mencionaba hace un momento, pero a través de un tendón, a través de su aponeurosis. Existe un ligamento en la parte inferior que va de la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo del pubis. Este es el ligamento inguinal que habíamos visto cuando hablamos del conducto inguinal, donde se producían las hernias inguinales. Entonces, este ligamento inguinal también sirve de inserción para algunas fibras, para unos fascículos musculares, sobre todo en la parte lateral o externa de este ligamento inguinal. Una característica de este músculo es que sus fibras se van a dirigir a través de su aponeurosis hacia la parte anterior. Entonces se continúa con la aponeurosis hasta llegar al borde lateral del músculo, recto del abdomen. Entonces, cuando llega ahí al recto del abdomen, tiene que atravesar por detrás del recto del abdomen para llegar a la línea alba, a esta línea alba. Entonces, si diseñamos nosotros este músculo en mi diseño, en el diseño anterior, en esta vista anterior, tendremos que viene entonces la parte muscular
desde allá atrás, ¿cierto? Insertándose en todo este segmento, en la parte posterior, en la cresta ilíaca, y terminando anteriormente con su aponeurosis del músculo transverso. Llega entonces así al borde lateral del músculo oblicuo, del recto, y se va a ir por detrás de él. Entonces se va por detrás, sobre todo más o menos hasta ese nivel, dejando una parte ahí abajo, fíjense, descubierta, desnuda del músculo recto. Entonces se va a ir por detrás, así en líneas punteadas, por detrás, y va a llegar a la línea alba. Del otro lado lo mismo, por detrás, llega a la línea alba, por detrás, llega a la línea alba. Entonces le va a dar cobertura, lo va a cubrir por detrás al músculo oblicuo, al recto. ¿Hasta dónde? Ya dijimos, más o menos, hasta este segmento. ¿Verdad? Que en la parte inferior los músculos están desnudos. ¿Listo? A la parte inferior, este músculo, voy a poner ya no en líneas punteadas, hacia la parte inferior, forma un engrosamiento de esta aponeurosis que se llama el ligamento anular. Ligamento anular o lacunar o arqueado. Un ligamento arqueado. Bien. El otro músculo, vean, cuando este músculo se contrae, lo que hace es disminuir la barriga. Entonces, cuando ya saben, cuando uno dicen, a ver, no te entra esto, a ver, sumí la barriga. Entonces uno lo que hace es aumentar la presión intraabdominal, apretando las tripas adentro, con tal de que nos veamos menos barrigudos. ¿Quién es el músculo que nos ayuda entonces en ese camufle? El músculo transverso. Entonces aquí tendríamos músculo transverso del abdomen. El otro músculo es el músculo oblicuo interno. Entonces ahí tendríamos el músculo oblicuo interno. Un momento. Bien. El músculo oblicuo interno. Este músculo oblicuo interno tiene la característica que sus fibras ya no son así horizontales, sino que las fibras de este oblicuo interno van a ser unas fibras dirigidas de abajo hacia arriba. Entonces tienen esta disposición. De la cresta ilíaca van hacia arriba. Lo mismo llega hacia la parte anterior. También se insertan en el ligamento inguinal, importante ligamento inguinal, en el tercio lateral. Ahí cuando se entrecruzan, fíjense, la inserción en el ligamento con el músculo transverso, estos hacen un arco. Este arco significa que entre los dos músculos se unen, se fusionan, no saben para dónde prender y terminan yéndose hacia acá. Entonces hacen un arco muscular. Por lo tanto, este arco muscular me deja ahí un espacio, lo voy a poner en otro color, un espacio débil de la pared, porque aquí no va a haber músculo en este hueco. Ahí es donde se producen las hernias, cuando uno alza mucho, muy pesado, en el adulto, por ejemplo, ¿no? Alza muy pesado y bruscamente, que no le da tiempo a estos músculos cerrar ese orificio para disminuir la posibilidad de una hernia.
Entonces, como las tripas están apeñucadas adentro, empiezan a buscar por dónde salir y ahí se produce la hernia del adulto. Entonces, aquí tendríamos la salida de tripas. En el caso de una hernia en el adulto. En el niño es diferente. El niño es un defecto del cierre del conducto peritoneo vaginal, ¿no? El niño recién nacido no alza ni un kilo de cebolla. Entonces, ¿por qué tiene hernia? Entonces, por una falla en el cierre del conducto peritoneo vaginal. Es distinta a la hernia del adulto. ¿No? Bien. Entonces, este ligamento, ese ligamento que hacen, ese arco que hacen, es el ligamento arqueado. Ligamento arqueado que son entre los fascículos del oblicuo y el interno y el transverso. ¿Listo? Bien. Entonces, este músculo oblicuo interno, las fibras las dirige hacia la parte superior. Y cuando uno opera a un paciente, ellas son visibles y uno va músculo por músculo y las va abriendo, los va separando con la finalidad de no cortar. Entonces acá hacen ya su arco que hemos mencionado entre el oblicuo interno y el transverso y se van a insertar al hueso, al pubis, a la cresta del pubis, dejando un espacio débil entonces en la pared abdominal. Por otro lado, este músculo también tiene su aponeurosis y la aponeurosis se va a dirigir a insertarse tanto a las costillas, a esta manera, ¿cierto? Hacia arriba, pero también hacia la parte anterior. O entonces, una vez más, están llegando esta aponeurosis hacia el músculo recto. ¿Dónde llegan? Al borde, más una vez, borde lateral. Entonces, estamos diciendo que están llegando a esta manera hacia el borde lateral, a las costillas. ¿Desde dónde? Desde la parte muscular, que la habíamos puesto en amarillo. Y teníamos entonces la fibra hacia arriba del músculo oblicuo interno. Entonces, cuando llegan al borde lateral, ¿qué es lo que acontece? Cuando llegan al borde lateral del músculo oblicuo, del músculo recto. Estas, en la parte superior, se dividen en dos hojas. En una hoja que pasa por detrás y otra hoja que pasa por delante del músculo recto. Entonces, lo va envolviendo por delante, llega al borde medial y se va a unir. Se van a unir entonces a la línea alba. Se van a unir entonces a la línea alba. Bien, entonces lo pasa tanto por delante como por detrás. Si yo hago un corte aquí